Fue un personaje enigmático y criticado hasta la saciedad, no solo en su época caracterizada por la imperante moralidad victoriana que le adjudicó el sobrenombre del hombre más perverso del mundo, ocultista, escritor, masón y creador de la orden Astrum Argentum. Hoy hablaremos de Aleister Crowley. Edward Alexander Crowley nace en el condado de Warwickshire, en Inglaterra, el 12 de octubre de 1875. Fue más conocido por Aleister Crowley y fue un influyente escritor, ocultista, místico y mago ceremonial inglés. Era hijo del millonario galés Edward Crowley, quien falleció en el año 1886. Así que Aleister, que así se empezó a llamar para evitar llamarse como su difunto padre, queda huérfano y hereda la gran fortuna de su progenitor. Fue criado con extrema rigidez por su tío materno y su madre, quienes pertenecían a la misma congregación religiosa llamada los Hermanos de Plymouth, una corte evangélico muy conservadora y bastante puritana. Sin embargo, Aleister enseguida mostró su lado rebelde, además de una gran inteligencia, con lo que a los 17 años se fue a estudiar a Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse lejos de su familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas de corte erótico. También se empieza a mover en la sociedad londinense y parisina, alternando con personajes conocidos como el novelista Somerset Maugham y la bailarina Isadora Duncan, y sobre todo el poeta Rainier Maria Rilke. También descubre el alpinismo, que ejerció con entusiasmo, participando en importantes expediciones a los Alpes o el Himalaya, entre otros lugares. En cierto modo, toma contacto con la obra de Samuel Liddell MacGregor Mathers y su orden de la Golden Dawn, y comienza su interés serio por el ocultismo. Con 23 años, ingresa en la Orden Hermética del Alba Dorada, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos inferiores con el sobrenombre de Frater Perdurabo. Su relación con otros miembros no era muy fluida, es más, se enfrentó con William Butler Yeats y con el mismísimo S.L. MacGregor Mathers, uno de los fundadores, que curiosamente le llegó a otorgar personalmente el grado de Magus, uno de los más altos de la orden. Posteriormente, Mathers declararía casi en su lecho de muerte que Crowley había sido su asesino mediante ritos mágicos, aunque oficialmente murió a causa de una epidemia de gripe. Hacia el año 1900 había buscado un retiro en Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness, a la que llamó Palacio de Bowlskine. Allí se dedicó febrilmente a la experimentación mágica y continuó su formación como ocultista. Después de un tiempo estando en el Cairo con su esposa Rose Kelly, con la que se había casado un año antes, los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, recibió el dictado de su obra clave, el Libro de la Ley, a través de Rose en estado de mediumnidad y de una entidad espiritual llamada Aiwass, que Crowley afirmaba era su ángel de la guarda. Este hecho fue el punto culminante de la vida de Aleister, quien decía que había vivido para recibir este don. En este Libro de la Ley proclama la ley Telema para el nuevo eón de Horus, que comenzó en el año 1904. Dos de las frases más conocidas del libro son: haz lo que tú quieras, será toda ley, y amor es la ley bajo voluntad. Esta sería la doctrina básica de Crowley y a la que el resto de su vida dedicaría sus esfuerzos principales. Los aspectos ceremoniales mágicos de esta doctrina los plasmó en su famosa Magic, un ritual práctico de alta magia. De aquí la necesidad de Crowley de contar con un opuesto femenino en sus rituales al que denominó Mujer Escarlata, algo así como una musa que ejercía de contrapunto y era clave en el proceso mágico ceremonial. Después de esto, continuó viajando hasta 1907, en que fundó la Orden Astrum Argenteum, junto a Cecil Jones y con otros disidentes de la Golden Dawn.
Era bastante similar a la Golden Dawn en todos los aspectos, pero ya era una logia propia, lo cual había perseguido Crowley con ahínco. En el año 1909, Crowley comenzó la publicación de Equinox, una revista semestral que pretendía ser un órgano funcional y que funcionó hasta el año 1913, reapareciendo brevemente en el año 1919. En esta revista, Crowley publicó bastante material que abarcaba desde la información esotérica y mágica hasta poemas, biografías y juegos. En 1912 ocurrió otro hecho clave en la vida de Crowley. Ese mismo año publicó su libro El libro de las mentiras, un tratado lleno de hermetismo cabalístico. Este libro impresionó a Theodore Rose, a la sazón cabeza visible del Ordo Templi Orientis, una organización masónica fundada en Alemania en el año 1902, con la perspectiva de sintetizar y controlar las distintas órdenes masónicas, herméticas y rosacruces de aquella época, con objeto de propagar su doctrina basada sobre todo en el tantrismo oriental. Ross observó que Crowley había descubierto por sí mismo ciertos secretos que coincidían con los aplicados en algunos grados superiores de sus enseñanzas en la Ordo Templis Orientis, y probablemente, para evitar la divulgación de esos conocimientos por parte de Crowley, viajó a Londres para entrevistarse con él, ofreciéndole el liderazgo de dicha logia. Crowley aceptó, pero con algunas condiciones, y además se aseguró el control completo de la orden a la muerte de Ross. Crowley mantuvo los signos, palabras claves, grados y tradición general de la orden. Desarrolló sus rituales, que se hallaban aún en fase estructural, y se autonombró Baphomet, creando hasta su propio sello. Con la aprobación de Ross, incorporó la fraseología y moralidad de su libro de la ley y al cabo de unos años añadió un nuevo grado, el 11º. A estas alturas, Ross ya estaba empezando a tener problemas con sus correligionarios, la mayoría de los cuales no estaba muy de acuerdo con la aplicación de la doctrina del libro de la ley. Esperaba penetrar en una capa más amplia con la Ordo Templis Orientis y sus ramificaciones masónicas y rosacruces, ya que la Astrum Argentum era bastante elitista en sus pruebas y disponía de pocos miembros muy escogidos. Al embarcar hacia Estados Unidos hacia el final de 1914, ya tenía 2 logias operando en Inglaterra y una en Canadá, Sudáfrica y Australia respectivamente. Pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la orden sufriría importantes reveses. Las logias inglesas quedaron clausuradas por las autoridades debido a la propaganda pro-alemana de las mismas durante la Primera Guerra, y aquellas logias, fundadas por sus discípulos, no lograron salir adelante. Después de permanecer en Estados Unidos entre los años 1915 y 1919, marchó a Italia hacia 1920, junto a sus allegados, donde fundaría la abadía de Telema, en la población de Cefalù, en Sicilia. Allí, en una casa de campo remodelada y decorada por él mismo, con frescos en las paredes, siguiendo la idea de Gauguin a quien admiraba, permaneció un tiempo junto a varios de sus seguidores y, según se cuenta, haciendo todo tipo de cosas, desde orgías sexuales con profusión de drogas de todo tipo hasta sacrificios tanto animales como humanos, y todas las formas de magia negra. Por supuesto, todo esto evidentemente era en su mayor parte invenciones de adversarios y detractores, que Crowley ni se molestaba en negar. El verdadero desastre se produjo cuando uno de los miembros de la abadía, un graduado de Oxford llamado Raoul Lockday, murió de enteritis. Su mujer acusó a Crowley de envenenarlo haciéndole beber la sangre de un gato durante una de sus ceremonias, y la campaña contra él en Londres alimentó la creciente mala prensa. En el año 1923, el gobierno de Mussolini expulsó de Italia a toda la comuna,
La expulsión de Italia fue el comienzo de una recesión global de Crowley, reduciéndose su grupo de seguidores que, de hecho, ya nunca tendría la misma influencia sobre un gran público hasta después de su muerte. Se le vetó y criticó públicamente, lo cual le obligó a retraerse, limitando mucho tanto sus apariciones como su libertad de movimiento. Crowley pasó los últimos años de su vida enfermo y con una adicción a las drogas que había utilizado durante muchos años. Era adicto a la heroína hasta el punto de tomarla por prescripción médica. También padecía un fuerte asma y en general su salud se deterioró bastante. El asunto de sus finanzas también resultó ser caótico. Después de dilapidar su fortuna, acabó subsistiendo con lo justo para comer y mantenerse bajo techo, terminando su vida casi en la pobreza. Es sabido que intentó por medios mágicos corregir este hecho, pero parece ser que sus esfuerzos no dieron el resultado deseado. Aleister Crowley murió en una casa de huéspedes en Hastings el 1 de diciembre de 1947 a los 72 años de edad. Se dice que sus últimas palabras fueron «Estoy perplejo». Fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a sus seguidores. Sin duda, fuese como fuese, Aleister Crowley fue un hombre que acumuló un gran conocimiento y trabajó por poner en práctica su peculiar ideario en la esfera ocultista, ideario que le hizo ser blanco de infinidad de críticas a las cuales siempre hizo caso omiso. Más aún, se jactaba de ser apodado la Gran Bestia 666 y el hombre más perverso del mundo, entre otras lindezas. Su promiscuidad sexual y su confesada práctica de la magia sexual siempre fue muy criticada y el escándalo siempre estaba con él, cuando sus detractores no se encargaban de propagarlo y magnificar. Por sus relaciones con las logias alemanas también se le acusó de antibritánico en el curso de la Primera Guerra Mundial, aunque durante la Segunda Guerra Mundial se dijo que había trabajado como espía al servicio de la corona británica. La idea general que de él se tiene es de un ser maligno, practicante de magia negra y de promover la actitud satánica, pero él mismo declaró de la magia negra no es un mito. Es una forma de magia totalmente no científica y emocional, pero con el que se obtienen resultados, aunque de una naturaleza temporalmente extrema. El retroceso sobre aquellos que la practican es terrorífico. Para practicar la magia negra tienes que violar cada principio de la ciencia, decencia e inteligencia. Debes estar obsesionado con una idea insana de la importancia del quisquilloso objeto de tus insanos y egoístas deseos. He sido acusado de ser un mago negro. La verdad es que difícilmente puedo creer en la existencia de gente tan degradada e idiota como para practicar la magia negra. La influencia de Aleister Crowley es notoria. A partir de su muerte, su leyenda comenzó a crecer y ha llegado a convertirse en un auténtico icono no solo de las ciencias ocultas, sino en otros ámbitos. Sus creencias y enseñanzas se han reactivado a partir de los movimientos socioculturales aparecidos en los años 60 en todo el mundo y relacionados con una visión de la práctica del sexo y del consumo de drogas muy acorde con la doctrina de Crowley. Por supuesto, Crowley se interesó por la adivinación, haciendo hincapié en la astrología, el tarot, el I Ching, el cual asimiló en uno de sus viajes a China. Creó su propia baraja de tarot, el tarot de Tot, que hoy en día es ampliamente conocido. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Si te ha gustado, por favor dale like, me ayudaré a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.